Muy buenas, si sois unos verdaderos fans de Juego de Tronos vais a estar interesados. Hoy es 29 de abril, estoy en Reino Unido, son las 1:26, en España las 2:26 y esas son las horas de Estados Unidos. Todavía no se ha estrenado el tercer episodio, como veis, de Juego de Tronos. Y yo, por ejemplo, sé que Theon Greyjoy lo mata el Rey de la Noche, con la lanza que Theon lo va a matar, él la parte y lo apuñala. ¿Cómo yo sé esto? Porque Theon Greyjoy muere en mis pies. ¿Y cómo es esto posible? Yo estuve trabajando de supporting artist para Juego de Tronos. Esto va a ser publicado obviamente después de que se emita el tercer episodio. Entonces, si os preguntáis, oye, ¿y cómo es que no comentaste esto antes? Nosotros no podemos hacer spoilers por eso, por lo firmado. Entonces, de hecho, la información que voy a dar, pues es pensando, oye, ¿qué puedo decir y qué no puedo decir? Entonces, al final es pues comentar la experiencia que se está rodando pues con Jon Snow, con Brienne de Tarth, con Jaime Lannister, con Podrick, con Tormund. Bueno, los personajes que veis ahí defendiendo Winterfell, también con Arya. Esto no se ha estrenado el episodio, ¿vale? Recuerdo que estoy a 29 de abril, estoy grabando desde Reino Unido, Edimburgo, son las 1:26. Arya, allí al lado del árbol, con la daga. Daba la impresión de donde yo estaba, que podrían ser 4 o 5 metros, que lo iba a apuñalar, porque la escena que estábamos repitiendo es como Arya va a hacer como que lo apuñala. Cuatro de la mañana casi yo ya viajando, lo que hay que hacer por Juego de Tronos. Es de noche, ¿eh? Fijaros, 6 de la mañana, de noche todavía. Y eso es la estación de bus de Glasgow, ya otra ciudad. Esto fue una aventura, esto más que un viaje, pues, es Juego de Tronos, pero vaya paliza y lo que me queda. Ahí estoy caminando a la estación de tren de Glasgow. Ahora me vais a ver que me voy a subir a un tren y me voy a una pequeña ciudad al sur de Escocia, ¿vale? O sea, un tren desde Glasgow hasta una pequeña ciudad de Escocia donde cogeré un autobús. Ese es el autobús que me va a llevar al ferry. Esto es de otro día, pero es que lo que quiero que veáis que a veces el tiempo cuando yo viajaba hacia Juego de Tronos era nieve o era lluvia, no era nada fácil. Y esto es uno de los... Me encantaba porque aparece una isla, un islote al fondo. Te dejaba, imaginaros, es Escocia, estoy viajando de una parte de Escocia a otra. Te dejaba unos paisajes súper bonitos. Ya listos para montarme al ferry. Estoy desembarcando en el ferry. Bueno, y este es el ferry, o sea, el ferry está súper guapo. O sea, tienes PlayStation, tienes un cine, tienes un mini casino, yo ahí ya no voy. Tienes el restaurante, tienes un spa, es como, hostia. Vale, esto eran niños que estaban por ahí, yo solo quería dormir, llevaba desde las 5 de la mañana despierto. Impresionaba decir, vale, me estoy cruzando de un país a otro en barco y ves esos acantilados, te ves en medio del mar. Ya llegando a Belfast, just almost in Belfast. Qué pasada, pero vaya movida de viaje, esto es una aventura, pero aventura, ¿eh? It's like one of my private clients. He's also from Spain, but I have family in Madrid, but still I'm thinking the same. oh yeah. Well, at least you're honest. Yeah. Oh, No paras de ver so que el the vídeo guy, se pone más interesante. he doesn't like tourists. Qué guapo cuando me subo en el taxi, en un taxi de lujo, y digo esto.
1, 2 y 3. Dilo ya. Titanic Studios, The Filming Studios. No problem. ¿Dónde vas? A Titanic Studios. Oh, yes. You buy property in Spain. I see. It's a business. Yeah. It makes him very angry. And I'm like, relax. You know? Everybody lives everywhere these days. Exactly. La Invernalia Winterfell, sí. There you go, folks. That's Jay. El parking de Juego de Tronos, en ese momento estás pensando, ¡guau! ¡Sí! Ya va a empezar todo. Lo de censurado ahí es de broma, porque, a ver, de en adelante, cuando ya va a empezar el rodaje, bueno, ya de hecho cuando ya estás vestido, maquillado, ahí ya no vas a poder comentar lo que va a pasar. Ahí todavía estamos llegando, sin problema. Y en esas caravanas que veis ahí, en algunas de ellas estaban los actores pues vistiéndose, maquillándose, probándose el guión, lo que fuese. Y en esa carpa que veis en ese vídeo, a la izquierda de la caravana, al final, era donde me vestían de salvaje, o muchas veces me tenía que vestir yo porque éramos tantos, donde me ponían el maquillaje blanco para hacer de caminante, aunque un día hice de vivo, y eso sí que era sangre, madre mía, además en el pelo la sangre es como pegamento, que junto con el barro, la lluvia, la nieve falsa, la nieve de verdad, porque llegó a nevar de verdad, con todo puesto en el pelo después de tantas horas, madre mía, tenéis que ver eso. Hay un vídeo donde me ducho y se ve toda la suciedad que sale del pelo, madre mía, eso sí, lo que es el costume como salvaje, como caminante blanco, qué pasada. Y desde ahí, desde el parking, cuando veníamos en el autobús grande, se veía al final el castillo de Winterfell. ¡Qué guapo estaba Invernalia! El primer día dije, madre mía, si es que han hecho un castillo de verdad. Y si no lo habéis visto en internet, porque eso está publicado, yo si tuviese imágenes no las puedo compartir. Pero por si alguno no lo habéis visto, vamos a echar un vistazo a internet a las imágenes que hay publicadas del set del castillo de Invernalia. Está muy guapo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué nos dice Google sobre Winterfell. Invernalia, Winterfell. Esto era lo que yo veía cuando llegaba al parking en autobús. Esto es Invernalia. Qué pasada. Fijaros, rodamos una escena que era que veníamos corriendo por aquí. Y luego subíamos y hacíamos que, como si escalábamos el muro, nos poníamos aquí en esta nieve que te hundías, tenías que pisar y uno nos seguíamos encima de otro como haciendo que subíamos. Luego en la escena que yo explico que tengo con otros caminantes, que ahí me encontré por error a Jon Snow viniendo por mi derecha, yo empezaba a correr por aquí, entraba por aquí, Jon Snow salía por aquí, esto es lo que se ve en el tercer episodio cuando los caminantes están cayendo desde el techo, él está luchando con ellos, sale y en este patio, el patio principal de Winterfell, creo que es el patio principal porque los otros no he rodado ahí, ahí es donde yo estoy con Jon Snow enfrente, que la cámara está delante. Bueno, yo me acuerdo de estar ahí, de estar a las yo estaba ahí a las puertas yo estaba fuera de esas puertas y yo veía a Tormund ahí en la montaña de cadáveres, donde se ve en el tercer episodio publicado que se ve luchando ahí encima de la montaña, pues desde la puerta se ve. Y claro, cuando no estábamos rodando, pues nosotros estábamos ahí los caminantes esperando entrar por la puerta. Y claro, en más de un momento yo veía que todo el mundo me miraba a mí diciendo, me estará confundiendo con alguien. Es súper curioso y también ves a los demás personajes que estaban ahí rodando luchando en el interior de Winterfell. Era una pasada. Ahí fue cuando, después de ir, rodar la escena, volviendo para mi posición, vi a Sam en el suelo, le di la mano y lo levanté. Que solo lo poco que me habló dándome las gracias por ayudarle, en el tono de voz ves que es tan entrañable y tan bueno como la serie. Chapó por ese hombre. Y me he dado cuenta que ya casi 8 minutos de vídeo. Un vídeo que se ha hecho para aquella gente que alguna vez ha preguntado, ¿podría haber ido yo a Juego de Tronos? ¿Qué tenía que haber hecho yo? Entonces contaron mi experiencia, que vaya locura ir de un país a otro, cogiéndote un bus, un tren, un barco, otras veces el avión. Bueno,
una pasada, pero una locura. Quería haceros a vosotros partícipes de esta historia porque creo que todo fan de Juego de Tronos alguna vez ha preguntado qué tenía que haber hecho yo o qué hay que hacer para ir a Juego de Tronos. Y de hecho, si tenéis curiosidad por este mundo, por participar en una producción, una serie como puede ser Juego de Tronos, o una película de Netflix, o un anuncio, preguntadme porque yo estoy encantado de comentaros mi experiencia, cómo lo hice, cómo lo podéis hacer vosotros. Al final, esta vida, siempre lo digo, es corta y hay que disfrutarla, hay que vivirla. Yo he tenido una vida muy difícil y me gustaría que la gente la aprovechase lo máximo posible. Si yo al final subo a YouTube contenido es para que la gente vea mis experiencias, me pregunte, aprenda no solo de las cosas que están muy guapas de mi vida, sino también de los errores que he hecho en mi vida. Entonces, cualquier cosa, comentarme abajo y yo encantado de responder. Vaya viaje, vaya experiencia. What a ride.